En osteopatía hay que hacer una valoración clínica, no solo una valoración osteopática. Esto es importante. Soy Jesús Ferrandiz y en este vídeo os voy a hablar de esto, de que es necesaria cuando atendemos a un paciente en nuestro centro de osteopatía, nuestra consulta, es necesario que no solo le hagamos una valoración o reconocimiento osteopático, sino que también le hagamos una valoración clínica. Esto lo voy a explicar mejor con un ejemplo, con el ejemplo de un paciente que tuve hace un tiempo, pero que con eso lo vais a comprender bien. Se trata de un hombre de 30 y tantos que vino porque tenía dolor lumbar, o sea, lumbalgia, y él lo asociaba a esfuerzos realizados en el gimnasio. Como el reconocimiento osteopático le encontré que la quinta lumbar estaba en rotación izquierda y extensión, es decir, la transversa posteriorizada en el lado izquierdo y la espinosa en extensión, y con esta valoración pues se podría, esta valoración por supuesto muy sencilla, con esta valoración se podría pensar que es un dolor por una disfunción somática de la quinta lumbar, pero como ahora veréis hay más. Pues la valoración clínica en este caso descubrió un hallazgo importante, ya que también al paciente le hice una anamnesis, y en la anamnesis le pregunté cómo se había producido el dolor, y fue a consecuencia, el dolor apareció como consecuencia de un esfuerzo en flexión del raquis lumbar. Además le hice un examen clínico, y en el examen clínico le hice un esquema en estrella explorando todos los movimientos del raquis lumbar. Esto es el esquema en estrella de Menn. Entonces la flexión lumbar, la flexión del raquis lumbar era muy dolorosa, desencadenaba el dolor que él tenía. Y además le hice el test de Valsalva y era positivo, producía el dolor también. Y además al estornudar o al hacer la defecación también desencadenaban, es decir, los esfuerzos abdominales también desencadenaban el dolor. Estas tres cosas, el que se desencadenara el dolor lumbar como consecuencia de un esfuerzo en flexión en el gimnasio, la flexión lumbar muy dolorosa en el esquema en estrella, así como el test de Valsalva positivo, son signos discales, ¿verdad? Apuntan a que el dolor puede estar producido por una hernia discal. Entonces, esto es la valoración clínica. Y esta valoración clínica, en este caso, es importante, porque sí que resultó que tenía una hernia discal, y una hernia discal grande, de esas de tipo extruido o hernia extruida. Pues bien, la valoración clínica aquí, con la anamnesis, preguntándole cómo se había producido el dolor, con el examen clínico, fundamentalmente con la exploración de la movilidad de la columna lumbar, y también con los test, el test de Valsalva, fueron importantes para esta valoración. No quiero decir que la valoración osteopática no sea importante, sino que también hay que hacer una valoración clínica. Generalmente no encontrarás una hernia, como me pasó a mí en este caso, pero hay que hacerla. Y hay que hacerla en la columna y también en las extremidades. Entonces, en mi libro, Semiología y Valoración Clínica en Osteopatía, mi libro, como sabéis, lo he dedicado a la semiología y a la valoración clínica. Entonces, es que a mí no me interesa la valoración osteopática,
Me interesa muchísimo. De hecho, la he estudiado mucho y me gusta mucho el realizarla y considero que hay que realizarla. Lo que pasa es que este libro lo he dedicado a semiología y valoración clínica porque hay ya muchos libros de valoración osteopática, o sea, puramente osteopática, como sería estudio de la movilidad vertebral, ver dónde hay restricciones, etcétera. Entonces, este libro que está dedicado a la semiología, a la patología de los pacientes, encaja más con valoración clínica. Y porque, como os digo en este vídeo, en la consulta osteopática, en la atención osteopática, en el centro de osteopatía, no solamente hay que hacer valoración osteopática, hay que hacer también valoración clínica. Es muy importante la valoración osteopática, por supuesto, pero hay que hacer también una valoración clínica porque son pacientes los que vienen, muchos tienen alguna patología clínica y porque siempre hay que hacer valoración clínica antes de cualquier tratamiento que se le haga a una persona. Y bueno, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo, amigos. Hasta luego.